Amigos, bienvenidos a nuestro noticiero History News, donde les hablaremos sobre la Nueva España, el virreinato, entre otras cosas. Quédense, ese es el mejor noticiero, se van a divertir. A continuación les presentaremos la siguiente nota de mi compañero Jesús Alcocer. Chequenla. Muchas gracias, Harry. Como mi compañero dice, la conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido en el año 1507 y 1521. Desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. El 25 de marzo, por enfrentamiento y desacuerdo con los nativos, entabló batalla con una multitud de guerreros emplumados y ataviados a su propia usanza, que danzaban frenéticos al son de los tambores y caracoles. La batalla de Centla, que duró algo más de 2 horas, dejó tendidos alrededor de 900 indígenas muertos. La alianza totonaca con la hueste cartesiana era justa, exenta de toda imputación de traición, puesto que no existe entonces una noción ni una realidad de patria o nación única. A la alianza progresiva se sumó Tlaxcala. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento de un pueblo mestizo, que es el México de hoy. Interesante nota la que nos trajo mi compañero. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Jesús Alcocer. Les cedo la palabra a mi compañero Mauricio Reyes. Gracias, Almilcar. En esta sección les compartiré cómo impartir la violencia atribuyéndole la responsabilidad a la Iglesia Católica. Fueron las órdenes mediante, en un principio, de impartir la nueva instrucción espiritual a los indígenas mesoamericanos. En esta labor destacaron los franciscanos, o propiamente dicho, la orden franciscana que por todo el centro, norte y occidente de México antiguo sentaron las bases de la evangelización, del virreinato, de la Nueva España. En esta labor destacaron los franciscanos, o propiamente dicho, la orden franciscana que por todo el norte y occidente de México antiguo sentaron las bases de la evangelización del virreinato de Nueva España, que continuaron haciéndose crecer otras órdenes religiosas al paso del tiempo. Aquí termina esta cápsula que trató sobre la violencia en la época del virreinato. Ahora pasamos con nuestra compañera Daniela, que nos tiene un tema importante e interesante. Mi nombre es Mauricio Reyes. Gracias. Gracias, Mauricio. Mi sección hablará sobre los debates que hubo sobre la conquista. La conquista fue un proceso histórico que ocurrió en los años 1517 a 1521. Durante la conquista se presencian varios acontecimientos, entre ellos batallas, muertes, invasiones y descubrimientos, entre otros. El 8 de noviembre de 1519 fue el primer encuentro de Hernán Cortés con el emperador Moctezuma y el Tlatoani. Se produjo el 8 de noviembre de 1519. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón fue el 12 de octubre de 1492. Los expedicionarios salieron del puerto de Matanzas, Cuba, el 8 de abril de 1518. Descubrieron las costas de la isla de Cozumel el 3 de mayo a la que llamaron Santa Cruz de Puerto Latina. El 13 de agosto de 1521 cayó la ciudad de Tenochtitlán. Ahora le concedo la palabra a mi compañero Gonzalo, que nos hablará sobre el tipo de gobierno que se impartía. Muchas gracias, Daniela. Como bien decías, en esta sesión les platicaré cómo era el sistema de gobierno y algunas instituciones de gobierno de esa época. Se considera como la fundación de Nueva España el periodo comprendido entre la caída de México, Tenochtitlán, y el poblamiento de la cuenca del actual México. Un periodo en el que inició la introducción del dominio público, económico y social del Imperio Español sobre las numerosas etnias indígenas de Mesoamérica. La fundación de Nueva España tomó al menos otras 5 décadas para adquirir solidez y estabilidad. El sistema de gobierno era un sistema monarquía absoluta, era conformado por el rey de España, después decía el Consejo de Indias, después casas de contrataciones de Sevilla, después decía el virrey, las audiencias, la Iglesia Católica, los gobernadores como penúltimo y el ayuntamiento como último. Algunas de las instituciones más importantes y que regían en esa época eran la audiencia, el Real Consejo de Indias y los corregimientos. La audiencia era como los juzgados de hoy en día, los corregimientos son como las prisiones, por así decirlo,
y el Real Consejo de India son los, por así, en la época actual son los tres poderes: ejecutivo, judicial y esos. Por mi parte es todo lo que les puedo contar sobre el tipo de gobierno. Ahora pasamos a escuchar a nuestro compañero Kevin Vargas. Gracias, Gonzalo. En mi sección les hablaré sobre las características políticas y culturales de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica tuvo grandes características en el tema político y cultural, las cuales algunas de ellas en el tema político fueron: solo una persona ejerce el poder hasta el día de su muerte. El título del rey se traspasa de forma hereditaria entre dos familiares de la misma familia real. La monarquía era un símbolo de identidad de los reinos, ya que se consideraba que era la unidad en la cual un territorio se identificaba como uno solo, con características propias y compartidas por todos sus habitantes. Por otra parte, las grandes características culturales de la monarquía hispana fueron: la arquitectura española brilló con originalidad en el monasterio del Escorial, templos barrocos repletos de retablos e imágenes religiosas, cuadros grandes de pintores como el Greco, Rivera, Maurice, Murillo y sobre todo Velázquez. Por mi parte aquí termina mi cápsula. Ahora escucharemos a mi compañero Mauricio, que nos hablará sobre el desarrollo en el virreinato. Gracias, Kevin. Como bien dices, yo hablaré sobre el desarrollo en el virreinato. Hacer un análisis histórico de la forma en la que las sociedades que nos antecedieron vivieron y se apropiaron de los espacios en el que tuvo lugar su existencia es particularmente complejo en el presente siglo, más aún si analizamos y explicamos esos espacios y su arquitectura en función de la salud pública, y no como estudio de las construcciones, de la disposición de los materiales para edificar casas, edificios y calles, o como manifestaciones exclusivamente artísticas. Hoy en día esas expresiones de los grupos sociales han dejado de ser predominantemente descriptivas para convertirse en tema de análisis e interpretación de acuerdo con métodos y técnicas sugeridos de las ciencias sociales en interacción a las biologías. Le doy la palabra a mi compañero Jairo, que nos explicará dos temas que van relacionados a la economía y el comercio y las tradiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Mauricio. El tema que hoy les hablaré tratará del sistema de economía y comercial que había en la Nueva España. Durante la mitad del siglo XV y la mitad del siglo XVII se basó en actividades como la minería, la agricultura y la ganadería. Una de las actividades que más practicaban ellos durante esa época era la minería, la cual les dejaba más beneficios porque dentro de esa actividad encontraban metales preciosos con los cuales se podrían hacer un tipo de trueque o intercambiar, hasta vender por precios razonables para poder mantener entre sus cosas básicas lo que viene siendo pues, comer y todas esas cosas, ¿no? Eso así se manejaba en esa época, pero un dato muy interesante era que en el comercio de estas cosas se llegó a crecer mucho en todo el continente europeo. Llegó hasta España, Inglaterra, Francia. Fue algo entre continentes, pero que dejó mucho dinero, que hoy en día se viene haciendo, pero de diferente manera. Un dato muy interesante de la Nueva España era que, pues como ya bien dije, la actividad más importante era la minería. Otro tema que les puedo tocar son sobre las tradiciones del virreinato, sus fiestas y costumbres. Una de las costumbres, pues por así decirlo, más raras que tenían, eran la forma en que enterraban a sus difuntos. Les voy a contar. Esta fue que el difunto tenía que mantenerse, el cuerpo sin vida tenía que mantenerse aquí en la tierra, en la iglesia, porque ellos creían que donde algo se creaba se tenía que dejar ahí. Pues esta etapa de cómo enterrar a sus muertos, ellos lo tomaban como algo nuevo, como hacia algo nuevo. Era la vida eterna con Dios, entrar a una nueva etapa de tu vida, pero ya vivirla, por así decirlo. Hemos escuchado en esos dos temas que fueron de vital importancia. Ahora les cedo la palabra a mi compañera Mariana López. Los voy a hablar hoy de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta.
La idea estaba en las reformas borbónicas tuvieran mayor auge durante el reinado de los reyes. Eso empezó en el siglo XVIII con el rey Felipe V y se dio más con los siguientes reyes que fueron Carlos III, que fue en 1759, 1780, y Carlos V, que fue de 1780 a 1808. Pero todo empezó con el gobierno de Felipe V de 1777 a 1746.